En esta noche voy a estar en Mateo 25, después que el Señor Jesús habla de las señales de el fin o de la venida del Señor, cuando a él le preguntaron qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo, del fin del siglo. Y el Señor habló de todas estas cosas. Y él decía, pero aún no es el fin, pero aún no es el fin, pero aún no es el fin. Y estuvimos hablando de cuando el apóstol Pablo recibe la revelación de la venida del Señor. Él nos da una de las señales, una señal, que es la señal más poderosa del advenimiento de nuestro Salvador, y es la presentación y la venida del anticristo a la tierra. Amén, donde él toma lugar y bueno, la gente se cree que él es el Cristo, y allí pues es donde viene la apostasía, el engaño, el hijo de perdición, la iglesia flotante, esta iglesia que está flotando, que tiene la vista puesta en los hombres y no en su palabra. Esta iglesia pues cree en este hombre, el mundo entero cree en este hombre, y ese es el tiempo de la tribulación, el tiempo en que él viene. Entonces sí, ya podemos, como dice el Señor, mirad que vuestra redención está cerca, está ahí a las puertas, cuando esto se manifieste. Pero la iglesia del Señor, la iglesia del Señor, que es una sola, amén, está en las manos de él. Amén. Dice la palabra que la iglesia ha sido escondida con Cristo en Dios, y Satanás, el diablo, no la puede tocar. En un final, él es el Salvador, él fue el que la salvó, él fue el que dio su sangre por ella, y él es el que la ha llamado a esta salvación tan grande. El apóstol Pablo, allí en el libro de Efesios, el capítulo 5, creo que es de Efesios, habla de que Cristo sustenta y cuida a la iglesia. De que Cristo cuida y sustenta a la iglesia. Ese es el trabajo del Señor. Para eso Él dio su vida por nosotros. Amén. Cuando Pablo recibe la revelación de la comunión o de la cena del Señor, el Señor le muestra esto, que le dice que hagan esto en memoria de Él. Amén. Él dice que cuando habla de la sangre de Cristo, dice, esta copa, esta es mi sangre, y después dice que por muchos es derramada, por muchos es derramada. Y esos muchos es la iglesia. Esa es la iglesia que dice Pablo en Efesios, Él sentó, amén, en lugares celestiales. Puede ser que sea primera vez que tú me estás oyendo, que tú no asistes a la iglesia, que nunca has oído del Señor, y que la religión en realidad no te ha ofrecido nada, ni te ha dado nada en lo cual tú puedes decir, bueno, esto es una realidad. Pero me estás oyendo, y puede ser que tú seas de aquellos que Dios ha preparado para esta salvación tan grande. Así que quédate ahí y oye lo que dice la palabra del Señor. En Mateo, el capítulo 25, el verso 1 en adelante, el Señor habla de una parábola que es la parábola de las 10 vírgenes. Esta es la espada de una predicación para cortar, para atemorizar, para confundir, que se usa para tener a la iglesia, para tener al creyente en jaque, para tenerlo arrinconado a la pared, para tenerlo en temor. El Señor nos vino a darnos espíritu de temor. Dios no es un Dios que nos trae temor a nuestra vida, sino que cuando Él viene a nosotros, trae seguridad, trae acceso con confianza, trae paz, trae bendición, y eso está en su gracia y en su verdad. Ahora bien, comienzo a ver esta parábola de las 10 vírgenes, que es semejante al reino de los cielos. 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Amén. Las lámparas en aquellos tiempos no prendían con batería, era aceite, ¿verdad?, que se echaban las lámparas. Y 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. Amén. Las insensatas tomaron sus lámparas y no tomaron consigo aceite. Así que el aceite era para que
las lámparas prendieran, ¿verdad? Pero el aceite en el antiguo pacto es tipo del Espíritu Santo. Amén. Es tipo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya está en la iglesia. Amén. Ya llegó a la iglesia. Ya se le dio al creyente. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Ya cuando la iglesia alaba, adora a Dios, es a través del Espíritu Santo. Los que creen, creen a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a redarguirnos de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo está en la iglesia. Pero aquí hay una comparación de 5 vírgenes, ¿verdad?, que estaban esperando al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Y entonces esto se toma para hacer una mezcla de una iglesia que se va y una iglesia que se queda. Una iglesia que se pierde y una iglesia que se salva. Creyentes que se pierden, creyentes que se salvan. Creyentes que se quedan, creyentes que se van. Los creyentes, todos los creyentes que han creído en Jesucristo, de acuerdo a lo que dice el nuevo pacto, amén, todos se van, todos se salvan, todos se van con Cristo, amén. Pero ¿qué pasa? Que al leer esta parábola, entonces introducimos nuestros pensamientos que tienen que ver con el antiguo pacto, con una justicia de la ley, que en realidad el hombre no llegaba a llenar los requisitos de esta ley introducida por Dios, que era santa, justa y buena. Amén. Y dice la palabra claramente que más las prudentes, tomando aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Tanto es así que cada vez que yo leo este versículo me viene a la mente el coro. Y a la medianoche, y vuelvo a cantar el coro otra vez. Y a la medianoche llegó el esposo, y las que estaban apercibidas fueron con él. Y entonces las que no estaban apercibidas se quedaron. Donde la iglesia de hoy divide, ¿verdad? Los grandes apóstoles de hoy dividen la iglesia aquí y la dividen en 2 partes. Una iglesia que por sus obras y su justicia y su santidad se va al cielo, y otra porque no tenía justicia, ni obra, ni santidad, se queda. Amén. Oiga lo que dice la palabra. Dice la palabra que a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Y no había aceite en ellas para seguir quemando aceite, y que hubiera aceite para esperar al esposo. Amén. El aceite es tipo del Espíritu Santo, pero ya el Espíritu Santo está en la iglesia. Amén. El Espíritu Santo no se compra, ni se va a pedir a ningún lugar. El Espíritu Santo lo da Dios. Amén. Y las prudentes tenían aceite. Oiga lo que dice la palabra. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas, ¿verdad? Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Amén. Esta es la situación de que cuando Pablo habla de esto, y Pedro también, dice que el Señor viene como ladrón en la noche. Pero yo estuve explicando la semana pasada que aquel día a nosotros no nos va a sorprender como ladrón, ni Jesús nos va a sorprender a nosotros como ladrón, porque nosotros somos la iglesia. Amén. La iglesia no será sorprendida. La iglesia será pulida. Amén. La iglesia va a pasar por donde Dios quiere que pase, para que sea, amén, para que sea filtrado todo eso, ¿verdad?, que Dios no quiere que esté ahí. El Señor sustenta
y cuida a la iglesia. Ese fue el versículo que comencé citando en esta noche. Y dice la palabra que llegó el esposo y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Tremendo. Ahora las 5 se fueron con el esposo porque tenían aceite. Amén. Y a las otras se le acabó el aceite. Sucede bíblicamente, de acuerdo al pacto nuevo, el Espíritu Santo en la iglesia no se termina, ni se acaba, ni se consigue, ni se compra por lo que nosotros hagamos. Amén. Nosotros no tenemos más Espíritu Santo que otros porque ayunamos más que otros o porque estamos orando tanto tiempo, amén, más que otros. Indiscutiblemente que la oración produce en nosotros un gozo, una seguridad, una bendición, pero eso proviene de Dios. Amén. Amén. Ahora bien, la fe es la que hace en nosotros ese creer a través de la palabra, que es la palabra la que da la fe a nuestra vida. Sin esta palabra no hay fe. Amén. Usted tiene que ser conocedor de lo que Cristo ha hecho por usted. ¿Y dónde está eso? En los libros escritos, en las historias. Eso está en la palabra del Señor, en el pacto nuevo, en todo el consejo de Dios. Ahora bien, esto es tremendo. Porque después que vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Oiga, qué osadía las de estas vírgenes. Después que supuestamente no les alcanzó el aceite, ahora estaban tocando a la puerta, diciéndole al Señor que le abrieran, como que ordenándole al Señor que le abrieran, pidiéndole al Señor que le abrieran, diciéndole: Señor, Señor, ábrenos. Amén. Después que no había aceite, ahora le están diciendo al Señor que le abrieran. Oye, esto suena un poquito como fresco, un poquito como altanería, un poquito como: Señor, ábrenos, que nos tienes que abrir, que nosotros hemos estado haciendo esto toda la vida. Te hemos buscado, hemos ayunado, hemos orado, hemos evangelizado, hemos alcanzado a medio mundo, hemos tenido programas de estos, programas de aquellos. Señor, ábrenos. Bueno, supuestamente, si todo eso se ha hecho, tenía que haber, amén, Espíritu Santo. Pero se acabó el aceite. Se acabó el aceite. Y en el pacto nuevo, interesantísimo las palabras de Pablo a los filipenses: el que comenzó con nosotros la buena obra, amén, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, que Él comenzó la obra en la iglesia y ya la terminó. Amén. La obra que Él comenzó ya la terminó. Amén. Lo que pasa es que la está perfeccionando por causa de nosotros, pero ya Él la terminó. Dios fue y ahora está sentado esperando. Amén. Ahora estamos nosotros aquí que vivimos en esta tierra, pero Él no tiene que terminar ninguna obra con ninguno de nosotros. Él la terminó. Y Él sí la sabe perfeccionar. Amén. Él sí sabe sustentar y cuidar a la iglesia. Él cuida y sustenta a la iglesia. Está en las manos de Él. Amén. Amén. La iglesia está en las manos de Él. Pero esta iglesia flotante, esta iglesia seguidora de hombres, esta iglesia que pone la vista en el escándalo, en el brinco, en las experiencias. Amén. Esta iglesia que no pone la vista en una sola cosa, que es la palabra del Señor. Amén. Como dice Pablo: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Esta iglesia flotante, esta iglesia que es una iglesia que niega la gracia de Dios porque toma en poco el sacrificio. ¿Por qué razón? Porque en realidad no ve. Amén. Es que no es Espíritu Santo. La palabra lo dice claramente. Se les acabó el aceite y se quedaron. El que se queda no es iglesia. El que no llega no es iglesia. Porque el que comenzó con nosotros la buena obra, todo lo que Dios hace con nosotros es bueno. Y el que comienza la obra es Él. Y en las obras que nosotros caminamos, la preparó Él. Amén. El que comienza la buena obra en nosotros, la está perfeccionando. Él te agarra y hazte la idea que tú eres un carro de esos chocados, que chocaron y está desbaratado, ¿verdad? Tiene el chasis todo jorobado. Él te coge y te da una chapisteada. Amén. En este caminar.
que te pone, mira, te deja nuevo y después te pinta con la sangre de Cristo. Amén, te deja nuevo. Pero Él sabe lo que hace. Él te pone en la máquina, Él te va moldando y te va estirando y va haciendo y te va poniendo y te va quitando. Eso lo hace Dios. Amén. El que comienza la obra, la está perfeccionando, amén, en tu vida. Pero estas 5 vírgenes son frescas. Señor, ábrenos. Nos tienes que abrir. Porque, Señor, nosotros, Señor, mira, que nosotros, bueno, en una ocasión se acercaron y le dijeron, el Señor le dijo, oye, no se gloríen porque los demonios se sujetan. Ustedes tienen que gloriarse porque sus nombres están escritos en los cielos. Inscritos en los cielos. Señor, mira, le dijo, no. Dicen, tu nombre, Señor, dice, apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Eso está peligroso. Eso está tremendo. Y esto le pasó a ellas. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Ábrenos. Si no nos abre, Señor, nos tienes que abrir, ¿verdad? Porque nosotros pertenecemos allá al titingó de esto, y nosotros pertenecemos a... Y nosotros sí, mira, cuando oramos el cielo baja y esto tiembla aquí, Señor, nosotras. Y esto no es esta cuestión, esto no es así. Esto no es del que quiere, ni del que corre, dice Pablo. Amén. Sino de Dios que tiene misericordia. Y Dios tiene misericordia del que Él quiera tener misericordia. Amén. Amén. Romanos 8. Él tiene misericordia del que Él quiera tener misericordia. Ellas le dijeron, Señor, Señor, ábrenos, ábrenos. Mas Él respondió, dijo, de cierto os digo, que no os conozco. No os conozco. A los que antes conoció, también los predestinó. Porque el llamado es de Dios. La salvación es de Dios. La elección es de Dios. La santidad es de Dios. Todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Alabado sea el Señor. Interesantísimo esta parábola que por años y años y años se ha tomado para tener a la iglesia en jaque. Una iglesia que ha sido comprada con sangre. Una iglesia que el Señor sustenta, amén, y cuida. Gloria a Dios. La iglesia del Señor la sentó en lugares celestiales. Está sentada, amén. La iglesia ha sido resucitada juntamente con Jesucristo. Todo aquel que el Señor ha preparado y ha llegado a su corazón para esta salvación tan grande. Cuando estas vírgenes llegaron y le dijeron al Señor, le dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Señor, Señor, ábrenos. ¿Verdad? Porque aquí en el Señor, Señor, ábrenos, estas palabras, hay como es que le tenían que abrir. El Señor tenía que abrirle porque ellas eran las bravas de la película. Amén. Y el Señor le respondió, apartaos de mí, no os conozco. Qué bendición saber que nuestra vida ha sido escondida con Cristo en Dios y el diablo no la puede tocar. Amén. Amén. Qué bendición saber que hemos sido llamados a una esperanza viva. Y termino con este versículo que el apóstol Pablo lo mencioné allá en Filipenses. El que comenzó en nosotros la buena obra. La buena obra. Amén. Repita ahí, la buena obra. La buena obra. Amén. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo hubiera puesto, la terminará. Pero es que Dios, amén, ya terminó las cosas antes de empezarlas porque Él es Dios. Amén. Ya la terminó, ahora la está perfeccionando y nos está garantizando por esa sangre preciosa que tú eres de esas 5, amén, que el Señor, amén, viene a buscar y preparó para que recibieran esta salvación tan grande. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Padre, te doy gracias en esta noche, en el nombre de Jesús, que cada oyente, Dios, en esta noche haya recibido tu palabra. Lo creo y declaro sobre ello el poder de tu gloria y la bendición de esta salvación tan grande. En el nombre bendito de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Gloria a Dios y amén.